Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que tienen ahí en español. Decimos juntos: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que voy a hacer es una síntesis básicamente de todo un retiro. Ya después el que le quiere un poquito la curiosidad de verlo completo, porque son como 4 charlas acerca de la vocación, lo puede ver en mi website. Entonces, pues vamos a hablar acerca de la vocación entonces. Y la primera cuestión sobre la vocación es: ¿alguien de pura casualidad sabe lo que significa vocación? Llamado. ¿Viene de él? De Dios, viene de Dios, pero la palabra vocación viene del latín, de vocare. Entonces, que significa llamar. Esto es importante porque la vocación es un llamado de Dios. Es decir, quien elige, de alguna manera, es Dios. La vocación, estrictamente hablando, tú no la eliges. La vocación tú la descubres, que son dos cosas diferentes. Entonces, la vocación estrictamente no la eliges. Él nos da a la elección de decirle sí, no, etc. Pero la vocación a la que hicimos, ese llamado que Dios nos ha dado, Él ya lo tiene como tal. Nos toca descubrirlo y responder con plena libertad. La primera cuestión que hace referencia a la vocación, por lo tanto, si es un llamado de Dios y solamente Dios lo conoce en plenitud, se debe de pedir. Hay cuestiones que uno pudiera pedir y que hay posibilidad de que Dios se niegue, sí. Por ejemplo, yo tengo, no sé, cáncer, supongamos. Yo le pido: Señor, dame la salud. Pero Él solamente sabe si me conviene la salud o no. Porque con mi salud puedo pecar saludablemente. Es decir, primero tengo que sanar de mi pecado. Porque con la salud puedo hacer más daño de lo que hago enfermo. Entonces, Dios sabe en su providencia que hay cosas que no nos conviene. Pero si hay algo que estamos 100% seguros que si lo pedimos, evidentemente con perseverancia, son la vocación, por ejemplo. O sea, tú nunca puedes decir: Señor, enséñame qué vocación, cuál es mi llamado, y que Dios vaya así. ¿No sabes qué? A ti no te hace bien saberla. Quizá en un momento específico Él te retenga por algo, para que no le eches a perder, vete a saber. Pero Él siempre anhela que nosotros nos enteremos del llamado que nosotros tenemos. Las virtudes, sobre todo las virtudes sobrenaturales. Tú no puedes decir: ¿será que Dios me quiera dar humildad? No, siempre que se la pidas es una cosa que Él anhela dárselo. Pero ¿qué pasa? El problema está en que como son cosas buenas, uno cree que ya tienen que venir en el paquete, como que Dios ya tiene que saber que nos las tiene que dar. Y no. Nadie le hace favores a Dios, ¿verdad? Uno tiene que... Las gracias se piden. Las gracias se piden. Entonces, Dios quiere que seas humilde y te puede dar humildad, pero si no se la pides, no te la va a dar. No te la va a dar. ¿Por qué? Porque la virtud no es como una intervención de Dios como un títere que te agarre y te haga hacer el bien, ¿no? Tiene que ser un principio de la libertad. Entonces, por eso, Él espera que le pidamos eso. Aun cuando Él desea dárnoslo, Él no nos lo da si no se lo pedimos. Entonces se necesita perseverancia en esto de pedir las cosas esenciales. Las cosas temporales, como te digo, es así, Dios nunca te las puede dar porque sabe que te sirven, no te sirven, etc. Pero las espirituales, ten por seguro que hay una cosa, pues eso, segura. Él te las quiere dar. Entonces hay que perseverar continuamente en ese tipo de peticiones. El Papa Francisco, él, cuando recién inició su pontificado, él tiene una frase muy buena, que él dice: la vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla.
Todo lo que voy a hablar va desde esta perspectiva. O sea, ninguno de los llamados, si vienen de Dios, no hay ningún llamado que sea egoísta, que sea egocentrista, que tú seas el centro. Para los que no llegaron a estar, les había dicho que los 3 pasos para ser cristiano, que no los inventé yo, Jesús lo puso. Bueno, no lo voy a escribir ahorita. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, es decir, cristiano, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Es decir, el primer paso es negarse a sí mismo. Por lo tanto, la vocación que Dios te tenga tiene que acoplar perfectamente con eso. No se contradice. En pocas palabras, lo voy a poner a nivel negativo. No hay cosa peor que, por ejemplo, en la vocación a nivel personal, ahorita les voy a explicar eso, un matrimonio. Si un matrimonio está constituido por 2 ególatras, eso no funciona. Si un sacerdote es ególatra, egocentrista, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque todo funciona tanto cuanto uno se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Entonces, es una característica básica. Vamos a pasar a los tipos de vocación. Aquí los tienen. Esa es una reflexión que, bueno, a mí me tocó llevarla bastante tiempo y llegué a la conclusión de estas 4 tipos de vocaciones, ¿va? Esto no es magisterio de la iglesia, estrictamente hablando. La existencial, la esencial, la personal y la profesional. Existe la vocación, es decir, el llamado existencial, el llamado esencial, el llamado personal y el llamado profesional. Ahora paso a describirlas. Existencial significa que es el llamado que si toca lo existencial, abarca a todos, es para todos la existencial. ¿Cuál es el llamado para el ser humano, sea quien sea? Simplemente por el hecho de ser el ser humano, hay una vocación, hay un llamado que aplica para todos. El llamado es dar gloria a Dios. Nosotros somos creados para dar gloria a Dios. Entonces, evidentemente es algo, por ejemplo, que el demonio aborrece porque él estaba llamado a lo mismo y él dijo non serviam, es decir, no serviré, no adoraré, no te daré gloria, en pocas palabras, y por eso el aborto tiene intencional, evidentemente, un lazo con este aspecto. ¿Eh? O sea, el demonio no quiere adoradores. Y toda criatura, venga enferma, venga, ya es un acto de adoración a Dios, es dar gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, la primera vocación existencial es ¿para qué existe el ser humano? El ser humano existe para darle gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo se le da gloria a Dios? Siendo santo. Siendo santo. Entonces podríamos resumir, ¿cuál es la vocación existencial? Es así, es la más fácil para saber cuál, para practicarla, evidentemente lleva su esfuerzo, pueden ponerla así, vocación existencial es dar gloria a Dios o vocación existencial es ser santo. Todos estamos llamados a ser santos, porque es la manera de dar gloria a Dios. Entonces, esa no hay mucha complicación. La vocación esencial, la segunda, es la vocación esencial, es lo que tú eres. Vamos a decir, en una ocasión a la Madre Teresa de Calcuta se le acercó una persona y le dijo, madre, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Y la madre dijo, hijo, la voluntad de Dios no se hace, se es. ¿Eres voluntad de Dios o no eres voluntad de Dios? Si eres voluntad de Dios, por consecuencia es la voluntad de Dios. Ojo con el verbo. Ella no utilizó el verbo hacer, utilizó el verbo ser. ¿Quién soy? ¿A quién estoy llamado a ser? Esa es la vocación esencial. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Quizá muchos conocen la música, por ejemplo, de la hermana Glenda. Es una religiosa, canta, por si alguien no la conoce. Y ella me contaba una vez que, por ejemplo, cuando ella pues tenía su novio y todo eso, y su proceso de conversión comenzó, y entonces empezó a tener curiosidad por la vida religiosa. Dice de broma ya también en un video, dice, ya los besos no eran iguales, ¿va? O sea, había algo y mi novio lo notaba. Entonces, pues fue honesta, pero ella decía,
¿por dónde empiezo? Entonces ella comenzó a escribir a las carmelitas, a las franciscanas, a las dominicas, a las claretianas, agarró de varias congregaciones y a ella Dios le concedió descubrir su vocación esencial muy pronto. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Eh, y entonces Dios le dio un momento muy especial para que ella se diera cuenta de que más que el tipo de congregación, ella tenía que ser consolación. Consolación. Es un ser consolación. Ella estudió psicología y todo eso, y ella creía que iba a consolar a través de terapia y todo eso, y nada, que el Señor le pidió de pronto, empiézale con la guitarrita. ¿Por qué no se frustra? ¿Por qué? Porque ella sabe quién es, su vocación, su llamado, y con su música va a consolar. Es consolación. Un ejemplo, otro, por ejemplo, en este caso de una santa, Santa Teresa de Niño Jesús, una francesa que murió a los 24 años. Ella le vino mucho más adelante su llamado. Ella, su vocación personal, ahorita la voy a tratar, la descubrió rapidísimo. Tanto que a los 15 años quería entrar al convento. No era permitido, pero fue, insistió, el papá inclusive lo llevó hasta con el papa del tiempo, que era León XIII. Insistió hasta que le dieron el permiso y entró a los 15 años a un monasterio de clausura. Y ella escribe, dice, cuando hace ya sus votos y todo, dice, por fin me siento madre, hermana, esposa, dice, todas las vocaciones que abarca la Carmelita descalza, la monja de clausura. Dice, pero siento algo en mí, dice, quisiera ser misionera, quisiera tener todas las vocaciones, inclusive dice, quisiera ser sacerdote, quisiera ser mártir, dice, hay algo en mí, o sea, no estoy intranquila, estoy contenta de ser carmelita finalmente, la vocación de la carmelita, ser madre espiritual, esposa espiritual, etc. Estoy contenta con eso, pero hay algo más en mí como que me lanza algo más. Y a ella le ayudó entrar al evangelio, a la carta de San Pablo, donde San Pablo dice que todos somos un cuerpo, en donde Cristo es la cabeza, y cada quien tiene su función. Y entonces ella exclama, está escribiendo y dice, por fin he encontrado, dice, en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor, porque así lo seré todo. Le ayudó la analogía a ella. Dice, ¿cómo puedo ser mano, pie, todo al mismo tiempo? No podría. ¿Hay algún órgano que de alguna manera esté conectado a todos? El corazón. Entonces ella se dio cuenta que ella estaba llamada a ser el corazón, el amor, para muchas vocaciones. Y entonces, por poner un ejemplo, ella murió de tuberculosis, muy grave la forma como ella padeció, y 24 años. Y entonces ella decía, pero ahora que descubro esto, me sobrepasa. Yo como soy una pobre monjita, ¿cómo voy a poder hacerlo? Y entonces es donde encontró el gran aporte que da la iglesia, que es la espiritualidad de la infancia espiritual, dice, en las pequeñas cosas. Entonces estaba súper adolorida, cansada, etcétera, y a veces caminaba un poquito y dice, esto lo camino por algún misionero que está padeciendo en alguna parte no cristiana. Entonces conectó con todas las vocaciones a través de sus sufrimientos, de las cosas tan escondidas dentro de un monasterio de clausura. Sobre todo muy a nivel silencio, porque cuando ella muere, las mismas monjas dijeron, bueno, pues sí es buena, pero para santa. Ahora, cuando empiezan a leer lo que esta monja escribía, es decir, lo que hacía en secreto, dijeron, qué santa tuvimos, ¿no? O sea, a través de una simplicidad ella conectó. Entonces, pero ella descubrió, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo haré amar, no, yo seré el amor, el verbo ser. Entonces, la vocación esencial es fundamental. Una última cosa con esto de la vocación esencial. Esa vocación esencial no se repite. ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien si descubre que su vocación es, por ejemplo, como la hermana Glenda, ser consolación, al tener un alma individual y tocar esta vocación, el ser mismo de la persona, no se repite. Es decir, que si tú no cumples con tu vocación esencial, es un hueco que queda para toda la historia. Nadie puede llenar ese hueco. Porque vamos a ver, la vocación personal, matrimonios, pues hay un montón.
religiosas hay un montón, profesores hay un montón. Pero lo que eres, el ser, eso sí, no lo eres, nadie lo va a hacer. Porque tiene que ver con la individualidad de la persona. Entonces la vocación esencial es, es el ser como tal. Ahora viene la vocación personal, que es, en teoría, donde ese ser se mete, se concretiza, es el estilo concreto de vida, la vocación personal. Y esta ya se los mencioné en la primera charla, que es las vocaciones personales. La vocación personal se divide en matrimonio, vida consagrada y vida célibe. Esas son las tres tipos de vocación personal. Si nos da tiempo, la última charla voy a intentar irme una por una. Ahorita simplemente voy a tratar de describir todo el mapa, ¿va? Entonces es el matrimonio, la vida consagrada para hombres y mujeres. Evidentemente para el hombre incluye el sacerdocio, para la mujer no, pero finalmente puede llevar vida consagrada. Y la vida célibe. Aquí siempre me gusta confesar una cosa. Cuando yo hice todo este tema hace bastante años, yo decía, las vocaciones son matrimonio, vida consagrada y soltería. Y un sacerdote me corrigió muy bien. No es soltería, es vida célibe. La soltería no es vocación, es un estado transitorio. De hecho, soltería significa eso, estar suelto, ¿va? No del estómago, sino que estar libre, ¿va? Una pregunta también, ¿el diaconado es un llamado? Es vida consagrada. Es vida consagrada. El diácono ya es sacerdote, porque el sacerdote, hay tres tipos de grados de sacerdocio. El diaconado, que puede ser transitorio, es decir, los que van a ser sacerdotes, presbíteros. Bueno, ya es sacerdote el diácono. Bueno, es que son esos, el diaconado, presbiterado y episcopado. Entonces, los diáconos transitorios son los que van a ser presbíteros. Y están los diáconos permanentes, que pueden ser casados. Pero es curioso, si alguien se ordena diácono y no está casado, no se puede volver a casar. O si ya, por eso ya tiene que estar casado. Y si se casa, y se hace diácono, si enviuda no se puede casar. A diferencia de los demás matrimonios con la muerte termina y pueden casarse otra vez. El diácono, porque ya recibió el orden sacerdotal en primer grado, no se puede casar. Entonces esa es la única cosa. El presbiterado son los sacerdotes normalitos y el episcopado son los obispos. Fuera de todo lo de ahí arriba son nombramientos, no son sacramentos. Cardenal, todo monseñor, todo eso son nombramientos. Papa inclusive es un nombramiento nada más. Los niveles de sacerdocio son esos: diaconado, presbiterado y episcopado. Entonces, les decía lo de la soltería. Entonces, ¿por qué? Porque el Papa Benedicto, él decía que la realización del ser humano se empieza a gestar completamente cuando hace una decisión para toda la vida. Es decir, que en esta vocación personal se encuentra como un chip que es para toda la vida. Si no, no vale. Para toda la vida. Uno tiene que tomar una decisión a nivel de vocación personal. Bueno, no tomarla, sino al descubrirla y comprometerse para toda la vida. Lo que da la realización en la vocación personal es que sea para toda la vida. Por eso la soltería no puede entrar como vocación. Porque la soltería no puede ser para toda la vida, es transitorio. La vida célibe es muy diferente. Les explicaba que la vida célibe es, por ejemplo, le sirve mucho, por ejemplo, a científicos o a gente que hace una labor que básicamente le lleva todo su tiempo y no pueden atender ni una familia y mucho menos ser consagrados. Entonces, se consagran en ese servicio como célibes, pero tienen que llegar al momento de decir, no soy soltero, soy célibe. Es decir, que no están abiertas las inscripciones, ¿verdad? O sea, que conmigo hasta aquí quedó. Entonces, el celibato es muy diferente. Entra con el mismo sacerdocio también, ¿verdad? Pero y con la vida consagrada. Pero la vida célibe es muy diferente a la vida de soltería.
También en este tipo de vocación personal, eres lo que tomas para siempre las 24 horas. A diferencia de la vocación profesional. La vocación profesional, evidentemente, ahí sí es el hacer. Lo profesional es qué quiere Dios que haga. Es el hacer. Que puede ser una profesión, pero no necesariamente una profesión, ¿cómo se llama? Con título. ¿Verdad? Hay mucha gente que trabaja. En el planeta son muy pocos los graduados, para empezar. Y hay mucha gente que sin un título tiene una profesión. ¿Verdad? Pero ese es en el hacer. Ahora, esa profesión, la vocación profesional, solamente eres eso cuando lo ejerces. Si soy médico, yo solamente, estrictamente, yo soy médico cuando practico la medicina. Por mucho que mi título me dice, no, las 24 horas tú ya eres médico, pero estrictamente no, tú eres médico solamente cuando practicas la medicina. Y evidentemente eso no es coherente. Imagínate llegando a tu casa y pues haciéndoles exámenes siempre a tus hijos, a tu esposa, pues no se puede. En cambio, la vocación personal tiene que ser, como es para toda la vida y toca la esencia, es las 24 horas. El médico, si es casado, tiene que ser médico casado cuando está operando y cuando no está operando, cuando está de viaje y cuando no está de viaje. El día que se le olvide ser casado las 24 horas, muy fácil, va a ser infiel. ¿Verdad? Igual el sacerdote. ¿Verdad? Entonces, la vocación es para toda la vida porque toma toda la vida. Toda la vida, 24 horas, la vocación personal. Entonces, implica fidelidad para toda la vida. Una vez un director espiritual que tuve, un sacerdote carmelita descalzo, él se ordenó después del Concilio Vaticano II. No sé si están muy enterados acerca del Concilio Vaticano II, pero fue un concilio que fue en los 60, 70 y que hubo varias reformas dentro de la iglesia y causó mucha crisis en muchos, sobre todo consagrados. Es el tiempo en donde más sacerdotes se salieron de la iglesia. Y entonces él me decía, ¿te puedes imaginar? Yo a punto de ordenarme y voy viendo que en ese año es cuando más se van sacerdotes. Las dudas que me entraron. Y entonces él me dijo una frase muy interesante, dice, que tiene que ver con esto. Me dice, me di cuenta que la vocación no se abraza por seguridad, se abraza por fidelidad. Es decir, que si me equivoco, seguro no voy. Pero si me llevo a equivocar y veo que no es mi vocación, yo prometí ser fiel y ahora pues, seré fiel. Seré creativo para que esa fidelidad comience. Igual el matrimonio. Es la fidelidad lo que da la realización personal. Pongo un caso, en el caso del matrimonio. Había un soldado francés que conforme fue creciendo su partido, pues le empezaron a dar más cargos y abandonó a la mujer por 30 años, a su esposa. Pues ya con dinero, mujeres, etcétera, pues la abandonó. Evidentemente, el que se entrega al pecado, el pecado tarde o temprano te cobra. Y entonces tocó suelo y él escribe en su diario que él fue a regresar con la esposa, no a volver después de 30 años que puede estar pidiendo, pero quería pedirle perdón a su mujer. Entonces dice que cuando llegó, tocó, la mujer abrió y entonces él vio que estaba la mesa y estaba preparado el alimento para dos. Evidentemente en 30 años sus hijos ya se habían salido. Y él dice, vas a comer con tu esposo, mira, yo quiero hablar contigo, pedirte perdón, tú dime cuándo y si quieres después regreso. Respuesta de la mujer, que si voy a comer con mi esposo, por 30 años estuvo tu lugar servido ahí. Si tú no entendiste lo que implicaba fidelidad delante de Dios, yo sí. Y esto fue lo único que me dio fuerza de no mendigarle cariño a otro hombre, aun cuando yo y tus hijos nos vimos en dificultades graves. Es decir, la mujer, la fidelidad, el concepto de fidelidad, le hizo que no fuera a mendigarle a otro. Aún por razones económicas que alguien pudiera haber justificado. Pues júntate con él, estás sola, te ha dejado con los hijos. La fidelidad, la vocación personal implica eso, ¿no? Implica eso. La vocación profesional.
Es el servicio concretamente que doy a la sociedad, al reino de Dios aquí en la tierra. Es el servicio que yo presto. Y esto es importante. A mucha gente le choca, pero pues ni modo, lo tengo que decir tal cual. Para que la vocación profesional, o sea, tú no tienes que elegir una vocación profesional por tu realización personal. Los talentos que Dios te ha dado no son para que tú te realices personalmente, sino para darle gloria a Dios, va conectado con la primera, y para que sirvas a tus hermanos. Para eso se dio. Porque pongo el caso de lo del músico que les decía. Si yo tengo capacidades para ser excelente músico y yo me doy cuenta de eso, digo, bueno, me queda claro. Esa es la más sencilla inclusive de discernir, ¿eh? Porque cuando tú ves qué talentos tienes, pues evidentemente Dios te dice que más o menos por dónde quiere la cosa, ¿eh? Es muy sencillo en ese sentido. Pero ¿dónde está el peligro? Yo veo que tengo capacidad para la música. Entonces, si yo busco ser músico para mi realización personal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hago de mi profesión un fin. Y la profesión es un fin, es un medio. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a ser un excelente concertista, etcétera, tengo un accidente, me cortan las manos, yo no voy a querer vivir ya más. Me quitaron mi talento y el ejercicio de mi talento. Y como mi talento era la finalidad, no el medio, la finalidad, se acabó. Por eso tantos artistas tienen todo y se suicidan, ¿no? O futbolistas, o gente que aparentemente encontró su vocación profesional. ¿Por qué? Porque la vuelven un fin. Los talentos y la vocación profesional no son para realización personal. Son para dar gloria a Dios y servir a tus hermanos. Ahora, lo interesante, cuando tú lo das para gloria a Dios y servir a tus hermanos, viene una realización que esa sí nadie te puede quitar. Pero no buscas una realización personal. Por consecuencia, viene una realización que nadie te quita. Voy a poner un ejemplo en la vida consagrada, que ha pasado en los países comunistas. Pues nada, antes de que llegue el comunismo a X país, hay una chica que siente la vocación a la vida consagrada. ¿Y de dónde se le despertó? De ver tantos enfermitos en los hospitales, abandonados y solos. Y entonces se dio cuenta que hay una congregación que atiende a los enfermitos y tiene un hospital. Y se hace monja para servir a los enfermos. Pero llega el gobierno comunista de pronto y quita las propiedades a la iglesia. Y ella no va a poder servir a los enfermos. Muy seguramente esa monja se va a frustrar. Otro panorama, el verdadero. Yo quiero ser consagrada y en pocas palabras, si quisiera resumir así como sintetizar la vida consagrada, yo quiero ser esposa de Jesús. Punto. ¿De qué manera? Pues siendo el carisma a ayudar a los enfermos, etc. Ya el gobierno comunista le quita el hospital, ya no puede servir a los enfermos. ¿Qué hace la esposa de Jesús? Pues ir al esposo y decirle, ahora de qué manera quieres que te sirva. O sea, mi placer es ser tu esposa, es estar casada contigo. Sirviendo pobres, o si quieres que haga ahora otra cosa, eso es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque los talentos y lo que se hace no puede ser la finalidad, sino simplemente el medio. Bueno, eso es la vocación profesional. Algunos obstáculos y recursos en el discernimiento de la vocación. El principal obstáculo para discernir la vocación es el pecado mortal. El pecado mortal. Hay un tema, porque no lo voy a decir ahorita porque me iría por otro lado. El pecado en general. Pero es que hay varios tipos de pecado. Nomás le resumo una cosa. El pecado mortal mata la gracia. ¿Y qué es la gracia? La vida de Dios en uno. Por eso, un solo pecado mortal, si yo me muero con un solo pecado mortal, me condeno. Uno solo. Porque mata la gracia totalmente. Evidentemente, para que haya pecado mortal hay varias condiciones. Eso lo digo ya en la charla. Al final, si quieren, les doy los datos de eso. Pero lo que quiero decir es por lógica. Tú quieres saber el llamado que Dios te está haciendo. Pero ese Dios al quien le dices, ¿qué quieres de mí? Yo quiero hacer tu voluntad, no está en ti.
En ti está el pecado. No se puede. Nadie puede discernir su vocación. Nadie puede saber cuál es el llamado de Dios si se mantiene en pecado. De ahí que una de las cosas que mejor, si alguien, sobre todo los que decían que no saben su vocación, es revisa tu vida de gracia. Revisa tu vida de gracia. Pero es que yo le pido al Señor que me muestre que quiere hacer su voluntad, pero ¿cómo estás de gracia? Yo les digo nomás como la pequeña reglita básica. Una vida de gracia implica que a lo menos una vez al mes te confieses. A lo menos. El Papa Benedicto se confesaba semanalmente, una vez por semana. No se trata de que vayas todos los días, ¿ah? Porque eso no es, tú tienes que probar y ejercitarte, pero una vez a la semana es bien saludable. Comulgar. Tú recibes el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Entra la gracia como nunca cuando tú comulgas. Evidentemente, si tú comulgas en pecado mortal, no solamente no vas a poder discernir, estás haciendo un sacrilegio. Porque San Pablo lo dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. O sea, es mejor no comulgar a comulgar en pecado, a ese nivel. Entonces, pero si estás en gracia, te confiesas y estás en gracia, la pregunta es, ¿te crees que vas a empezar a saber lo que Dios quiere comulgando una vez a la semana, el domingo? O sea, ¿cómo tú le dices a Dios, sabes qué? Me interesa cuál es tu llamado, pero me interesa solamente estar contigo los domingos. Si yo creo verdaderamente que Él está presente realmente en la Eucaristía, la pregunta es ¿por qué no voy a misa todos los días? Alguien me podrá decir, le voy a contar una experiencia. En una de las etapas, ahorita estoy en una segunda etapa en California, pero en una previa, yo después volví a Miami, pero antes de eso de Miami, estuve ahí un tiempo y estaba estaba recibiendo unas clases. Tristemente, a veces aquí en los Estados Unidos, pues las iglesias parecen más oficinas, ¿verdad? O sea, solamente por la mañanita y fuera, o sea, ya no hay más misas en el día. Entonces, pues yo iba muy tempranito, pero me cambian una clase y era a la hora de la misa. Entonces yo hice el ejercicio lógico de mi cabeza, pues Señor, no va a poder ya asistir, porque en las otras parroquias ya no tienen más tarde. Me vino una pregunta rápida en mi cabeza, ¿ya investigaste más allá de las parroquias de alrededor? ¿Qué vendría? Oye, pero va a ser más lejos. O sea, las que conozco aquí en el barrio no tienen. Si investigo, seguramente habrá una, pero será más lejos. ¿Y no valgo tu gasolina? ¿O no valgo tu tiempo? Para resumirles, encontré una parroquia que tenía misa como era 5:30 de la mañana. Yo le decía al padre que era misa para lecheros, ¿eh? Entonces, y el regalo fue mayor. ¿Por qué? Porque fui y era una iglesia que tenía adoración perpetua, una capilla que nunca cerraba las 24 horas. O sea, el simple hecho de salir me encontró con esa capilla. Y estar en esa capilla las madrugadas, sabiendo que podía ir a cualquier hora, etc., a mí personalmente me confirma mi vocación esencial, ¿verdad? Entonces, es que a veces uno quiere decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Yo le digo al Señor que se haga tu voluntad. Pero sé honesto, en el fondo tienes un montón de restricciones, pero que sea aquí en Dallas, pero que sea cerca de mi familia, pero que sea con estabilidad económica. Todo eso no lo dices, pero ¿te crees que Dios no lo sabe? O sea, Dios nos tendría que decir, ¿en verdad quieres hacer mi voluntad? Tienes un montón de restricciones que me pones. Yo en la manera más suave les digo, mira, Dios no se enoja. Si quieres tú dile, no sé, tu vocación es el matrimonio, mira, lo quiero de 2 metros, güero, tú vas a ver. Puedes ponerle mucho detalle. Pero después le tienes que decir, eso es lo que quiero. Tú quita, remueve, haz lo que tú quieras de eso. Yo quiero tal carrera, quisiera ser profesionista, etcétera, etcétera. Pero tú quita, remueve, corta, etcétera.
te doy toda la autoridad que yo pudiera tener sobre mis acciones. Y entonces, ahí sí, tú haces un acto de abandono. Ahí sí tú renuncias a tus restricciones. Y en eso es más fácil que Dios empiece a mostrarte qué es lo que Él quiere de ti. Pero bueno, en conclusión, el pecado es el primer obstáculo. Si tú estás en pecado, el pecado mortal, más grave, pero el pecado venial, aunque no mata la gracia, la debilita. ¿Y qué es un pecado mortal? Sino el resultado de muchos pecados veniales. Entonces, no se aminoren decir, bueno, yo no tengo pecados mortales, pero veniales. Con una fe débil, no está muerta totalmente, pero débil, ¿podrás discernir? No puedes. O será más difícil. Otra obstáculo, entre comillas, van a saber por qué. Las heridas. Las heridas. Y esto, créanme lo que el demonio está haciendo fiesta como nunca. El Papa Francisco se reunió con los cardenales para el sínodo de las familias en octubre. La segunda parte la va a tener este año. Y ha habido mucha confrontación, porque hay cardenal con cada idea loca, y hay otros que defienden la fe, etc. Pero en algo sí se pusieron de acuerdo. Y el Papa Francisco lo dijo. Dice, lo que nos ha quedado claro es que el demonio siempre ha atacado a la familia, al matrimonio y a la familia. Pero lo que nos hemos dado cuenta que no hay antecedente en 2000 años de historia de la iglesia que haya un ataque tan violento como el que se está pasando ahora. O sea, el demonio la trae contra el matrimonio y la familia. Evidente, el matrimonio es la célula principal de la sociedad. Tú me dirías, pero es la vocación más importante, no estoy diciendo eso, es la célula principal. Al final, que los sacerdotes los sacamos como cebollas de la tierra, no, vienen de una familia. Y muchos son muy malos sacerdotes porque hay que ver qué tipo de familia tuvieron. Y así aplícale a cualquier vocación. Las heridas afectan mucho. Y a veces muchas heridas las traemos desde el vientre. Tú no sabes si parte de tus traumas y todo es porque tu papá le gritó a tu mamá en pleno embarazo. O quizás hasta le pegó. O sea, hay ciertas heridas que tú puedes identificar, pero las más graves son las que no se ven. Las que tú crees que tú eres así. Y nada, que tú eres así. Tú eres resultado de una herida. ¿Qué pasa ahí? Pues ahora hay mucha fama de esto de misas de sanación, que está pésimo. Toda misa es de sanación. Y eso muestra verdaderamente que no tenemos una fe fuerte. Si te dicen misa a las 5, 3 gatos ahí, misa de sanación, todo lleno. Entonces, por eso, porque no nos interesa a Dios, nos interesa sacarle los milagritos al Señor. Entonces, sí se tiene que ver mucha sanación, mucha liberación, pero entendemos mal la sanación y la liberación, para que me entiendan. Es como, imagínense, no sé, que tengo yo una herida acá, y entonces le pido al Señor, hago oración de sanación y liberación. ¿Y cuál es el resultado de la sanación? Uno piensa, el resultado de la sanación es de que cierre esa herida, de que me quite esa herida. Dios lo puede hacer, pero Él no suele usar así. Un ejemplo, el Señor fue crucificado, después resucitó. Un cuerpo resucitado está fuera de las leyes físicas. Lo podían tocar, pero a la vez dice el Evangelio que estaba cerrado todo y entró. O sea, el cuerpo no lo reconocían. ¿Cómo es un cuerpo resucitado? Es otro tema, ¿va? Pero, es decir, está ausente de cualquier tipo de marca. Y sin embargo, Jesús resucitado se presenta con 5 llagas. Las demás sí se le quitaron, pero 5 llagas no se las quiso quitar. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en sanar heridas como, ay, tengo esta herida, Señor, sánamela, quítamela, bórrala, etcétera, y deja todo limpiecito. Lo que para Dios en realidad le significa sanación es purificar la herida. Jesús se quedó con sus heridas, pero las heridas de Jesús están puras, purificadas, no están infectadas. Las heridas no son malas, estrictamente hablando. Las heridas infectadas son las que hacen daño. Las heridas purificadas, pues con esas heridas Jesús sana.
Fíjense cómo es al revés. ¿Cómo? ¿Tú sanas con una herida? Pues que no, la sanación está en contra de la herida, no. Está en contra de la infección, de la enfermedad. Y Jesús sana con sus heridas. Es por eso que cuando hay una persona que tiene heridas y la sana y le queda la marca, puede perseverar. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Dios puede dar una sanación completa. Igual, tenía la herida, la purificó y además la cerró y no tengo marca. Al menos yo le pido que ese tipo de sanación no la haga conmigo. ¿Por qué? Porque cuando borra todo eso, para la memoria que nosotros tenemos, no nos sirve. Miren, yo he conocido gente secuestrada, gente con cánceres que era ya pena de muerte literalmente, gente que ha pasado cosas tremendas, tremendas. Y Dios ha hecho el milagro. Y ahí los tienes en la iglesia por un rato y después como si ni te conozco. Ofenden al mismo que les acaba de hacer el milagro. ¿Por qué? Porque ya ni se acuerdan. Es muy conveniente pedir que Dios dé lo que Él quiera, en pocas palabras. Pero si vamos a pedir sanación, ojalá que se pida más bien purificación de la herida, no tanto que me cierre la herida. Es bien bueno tener las marcas, ya purificadas, pero las marcas, para que no se te olvide, no se te olvide de dónde te ha sacado el Señor. Pero las heridas infectadas sí afectan, sí afectan. Por ejemplo, ahí tengo un tema que se llama varón de Dios, macho o metrosexual. Es solamente para los hombres. Bueno, lo pueden escuchar las mujeres, ¿verdad? Pero pues ahí nomás descabezo a hombres, varones. Tenemos un problema. Más o menos de los 50 nos ha llegado una distorsión de la masculinidad. No se sientan ofendidos, pero hoy no sabemos ser hombres. No sabemos ser hombres. No nos ha llegado, no es culpa ni siquiera nuestra, ¿eh? No nos ha llegado el modelo de masculinidad. Nosotros los latinos tendemos al machismo, por ejemplo, lo cual es una distorsión totalmente de la masculinidad. Y aquí en Estados Unidos, lo que yo he visto más es la metrosexualidad. ¿Qué es la metrosexualidad? Un varón endiosado de sí mismo, un narcisista. ¿Cómo lo ves? Pues cuando un varón se cuida tanto su imagen, tú dices, bueno, eso es lo menos masculino que puede haber. Cuando te enteras qué es la masculinidad desde el punto de vista de la fe, que es otro tema, ahí lo pueden escuchar después, tú dices, no, de varones no tenemos nada. De nada. ¿Y de dónde viene? Pues tú ves a tu papá. Y tú ves cómo la distorsión, las heridas te van afectando. Cuando se casan, hay que procurar ir sanado a lo menos de las heridas más graves, o más bien purificados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú llegas a notar, cuando tratas matrimonios, tú llegas a notar que lo que le reclama la esposa al esposo no es más que un reclamo a su papá. Nada más que ya no lo tiene ahí. ¿A quién le va a reclamar? Pues al esposo. Pero no es deuda del esposo. Ella le está pasando la deuda del papá al esposo. Y quizá el esposo le pasa deudas de la mamá a la esposa, ¿no? O del papá. Y es por eso que, como dicen, ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Y con muy buena intención, eso sí, con muy buena intención, pero no alcanza. La buena intención no alcanza, no alcanza. Pongo yo siempre el ejemplito de, estaba un mono, un chango, y estaba recién convertido. Y entonces dice, quiero hacer mi primera obra católica, mi primera obra por Dios. Y entonces ahí está en su árbol y de pronto ve el río y ve un pescadito, se le avienta, lo saca y dice, ya hice mi primera obra. Este se estaba ahogando y lo salvé. Pues de buena voluntad tremenda, pero no sabe que los peces viven ahí. La buena voluntad no alcanza, ¿eh? Y menos cuando uno está herido. Por eso te darás cuenta que muchas veces nos pasa lo que dice San Pablo. Hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Te lo aseguro que muchos de los pecados que cometes, cuando lo cometes tú dices, ¿por qué volví a caer ahí? Si yo soy el primero que no me gusta caer aquí. Pues va mucho por este lado. En fin, hay varios
enemigos, etcétera, me voy a brincar, les digo, porque este es un retiro larguísimo, lo de la vocación, entonces quiero hacerles un resumen. Un enemigo y un recurso a la vez. Y lo pongo también entre comillas. El estrés. El estrés afecta el discernimiento grandemente. ¿Por qué? Porque un estresado no vive en el presente, en pocas palabras. No vive en el presente. Siempre vive millas adelante o millas atrás. Aunque cuando vive millas atrás, más bien no se estresa, se deprime, que es diferente, ¿eh? Entonces, vamos a decir que la depresión, que no es biológica, les digo, porque a veces cuando falta litio en el cerebro es otra cosa, pero la depresión conductual es como sobrepoblación de pasado, ¿va? Y el estrés es como sobrepoblación del futuro. Por fin, que el estresado nunca viva en el aquí y ahora, ¿va? Eso evidentemente afecta al discernimiento. Yo les ponía el caso, por ejemplo, del tiempo cuando hablábamos, la presión que tienen las mujeres. O sea, ya tienes 25 y no tienes novio, pues, ¿cómo los tratarás? ¿O qué no te gustarán los muchachos? Y ahí se agarran las calumnias y los chismes. Ya pasas de los 30 y todavía no estás casada. Y entonces vuelvo a sacar la pregunta. ¿Quién dice que no estar casado a los 30 está mal? ¿Quién dice que no tener novio a los 25 está mal? Te das cuenta que es simplemente una influencia del mundo, de la sociedad. Y a ti te estresa, y mientras más te estresas, ya voy para los 35. No, ya se va a pasar el tren. Y tú dices, y el estrés, entre más te estresas, menos capacidad vas a tener para poder discernir. Ahora, ¿cuál es el estrés bueno? De hecho, no se llama estrés, se llama tensión creativa. Tensión creativa. ¿Qué es eso de tensión creativa? El estrés te mata. La tensión creativa se siente igual al estrés, pero no te mata, te da vida. Un ejemplo de tensión creativa. Un corredor en las Olimpiadas ya va a estar llegando y tiene uno aquí, al ladito. ¿Ese se estresa por llegar a la meta? No. Ese se pone lo mejor de sí y lo potencializa, y las puras ganas, el puro saber que tiene uno ya pisándole los talones, lo avanza, le da fuerza. Esa es la tensión creativa, pero se siente igual como estrés. Pero ese no te mata. El estrés te puede dar hasta un ataque del corazón de puro estrés, con corazón sano, ¿eh? El estrés tiene capacidad de generar lo que llaman enfermedades psicosomáticas. En un cuerpo sano, y empiezas a generar cánceres y empiezas a generar tantas cosas. La tensión creativa nunca, porque siempre es en positivo, ¿va? Entonces, y cuando tú tienes que dar una decisión, sobre todo a nivel de vocación personal, créemelo, que si estás en gracia y todo eso, no se te quita la tensión creativa. O sea, ya cuando tienes que dejar, sabes que yo tengo que ser religiosa, pero vas viendo a tu mamá así llorando, diciendo, o sea, necesitas tener pantalones, o llegas a una tensión, pero creativa, porque lo estoy dejando por algo que vale la pena, ¿va? Eso no te lo quita Dios. Uno cree que, no, voy por los caminos del Señor y Él me va a poner como alfombra a caminar. No. No, así no es la cosa. Dice San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Él sí no necesitaba pasar por esto y Él lo abrazó. Ahora, ¿tú quieres creer que siguiéndolo a Él todo va a estar así como entre almohaditas? Déjame te digo que eso es espiritualidad protestante y se ha metido un montón de grupos. Espero que no se haya metido en su grupo, y si no, saquen ese tipo de teología que se llama la teología de la abundancia. Ese tipo de tenemos un Dios de poder y tenemos un Dios de victoria y yo no estoy en contra de eso, pero lo que si te quieres decir, pues sí, mira, de hecho uno de los diseños que estoy por hacer en Instagram es ese. Hoy está de moda decir, yo soy hija de un rey. Y entonces yo voy a poner, nada más acuérdate que tu papá, su corona es de espinas. Punto. Sí, eres hija de un rey, pero su corona es de espinas. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo soy una princesa, soy un hijo de un rey, pero se imaginan un reino de acuerdo al mundo. Es decir, con coronita de oro. Ese no es el rey
del que somos hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta teología te dice, tú recibes al Señor y vas a tener sanación, liberación, es más, te va a cambiar hasta la suegra, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Lo cual no es así. ¿Y por qué las iglesias protestan llenas? Por eso, por eso. Una vez me metí un poco en problemas, bueno, siempre me meto en problemas, pero hay ministerios, radios, televisiones que a veces hacen, sobre todo en California, eventos grandísimos. Estoy hablando de un congreso de 3,000, 4,000, 5,000 personas. Y es curioso que cuando están los retiros o congresos, siempre más o menos la publicidad va así. Venga, aquí va a encontrar sanación, aquí va a encontrar liberación, aquí va a experimentar un Dios de poder, etc. Y una vez yo le dije a uno de estos ministerios, San Pablo, el mejor predicador, llega a decir, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Yo le dije, ¿por qué no hacen un día un evento y el flyer lo pongan? Venga, aquí va a encontrar cruz, aquí se va a unir a Jesús crucificado, aquí se va a unir a sus llagas, aquí va a aprender, independientemente si le quitan las heridas o no le quitan las heridas, a purificar. Y me dijo, yo le agradezco la honestidad, no, pues no va a llegar gente. Entonces no te interesa dar al Señor, te interesa que llegue gente. Y como la gente solamente quiere los beneficios de Dios y no a Dios mismo, entonces empezamos con eso. Ya que son líderes de grupos de jóvenes, yo siempre doy un consejo práctico. En los grupos de jóvenes, bueno, en cualquier grupo, se tiene que predicar las cosas como son. Que eso, se va a ir la gente, se va a ir la gente. Pero la vida los pone en su lugar. Y cuando los pone en su lugar, va a regresar porque encuentra algo firme. Cuando tú das medias verdades para que no se sientan mal, para que no se vayan, tarde o temprano se van a ir y eso sí no van a volver. Porque cuando te toca pisar suelo, tú te das cuenta que no necesitas medias verdades, necesitas una verdad sólida. Es la única. Tristemente, en los ministerios y los grupos cada vez damos medias verdades, ¿verdad? Medias verdades. Queremos ser políticamente correctos. Pero bueno, me desvié por ahí. Pero bueno, está la diferencia entre estrés y tensión creativa. Algunos recursos. Ya los voy a explicar en la última charla mejor, que es, apúntenlos, es SOLAC. Así. SOLAC. S, sacramentos. O, oración. L, lectura de la Sagrada Escritura. A, apostolado. C, comunidad. Lo repito. SOLAC es sacramentos, oración, lectura de la Sagrada Escritura, apostolado y comunidad. Eso es la mejor ayuda, el mejor medio para poder discernir y perseverar en la vocación. Los sacramentos ya les mencioné, especialmente el de la confesión y la Eucaristía. La oración personal, hablo de oración personal. Ahorita si nosotros rezamos el rosario juntos, ¿es oración? Sí. ¿Dios la escucha? Sí. ¿Es oración personal? No. La oración personal es el momento exclusivo y único que yo le doy a Dios personalmente. Si lo puedes hacer delante del Santísimo es lo mejor, pero si no, como dice Jesús, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Dios que está en lo secreto te recompensará. O sea, la oración personal es el momento de tú a tú con Él. De ahí en más tú reza con quien quieras, pero nunca suplas la oración personal. La L, lectura de la Sagrada Escritura, vamos a después hablar un poquito de eso. El apostolado, es decir, una persona que recibe mucho de Dios y no lo da, se le pudre. Dice el Concilio Vaticano II que la fe se fortalece dándola. Entonces el apostolado es el hecho de dar. Y la comunidad es básicamente cómo se mantiene y se persevera, ¿verdad? Porque puedes tener todo, pero si no tienes comunidad es muy fácil que te caigas. La comunidad te ayuda. Entonces, bueno, hay otros medios, déjenme los brinco. Ok, vamos ahorita ya a esto último. Este ejercicio ayuda. Bueno, voy a empezar por la aclaración. Esto es un recurso,
aunque te da respuestas concretas y cuando uno está buscando qué quiere Dios de mí, quisieras que te dijeran así como todo clarito, quieres que esto sea blanco, quiere esto, uno tiende a darle más importancia a esto. Es más importante Solac que esto. Esto es un recurso un tanto psicológico que te puede orientar, pero advierto, si las respuestas que salgan de esto, tú dices, esa es mi vocación y no tienes esto, te estás engañando a ti mismo, porque Dios no maneja sus cosas como decir, así paso 1, paso 2, paso 3, y haces esto y como si fuera un mercadólogo, ¿ah? No. Pero te puede servir. Entonces, haces una tabla en donde pongas, Dios tendría que estar hacia el final. O puedes dejarlo ahí también, pero vamos a empezar. Yo, tú real y tú virtual. Yo, tú real, tú virtual. Les explico rapidito y con esto vamos a terminar. En el yo, primero te vas a imaginar tu vida como una película. Y vas a ver quién eres hasta ahora, hasta este momento. Si tú hicieras una película, ¿cómo sería el personaje tuyo hasta ahora? ¿Qué buscas? ¿Por qué lo buscas? Más o menos un poquito lo que hablamos después de la primera charla. Te va a ayudar, si ya respondiste, te va a ayudar mucho eso. Y entonces te vas a preguntar, así ya ves toda tu película hasta ahora, ¿estoy satisfecho con mi vida? Vas a preguntarte, ¿estoy satisfecho con mi vida? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Y ahí lo escribes. Siguiente pregunta, estamos todavía en el yo. ¿A qué personas te quisieras parecer y en qué aspectos? ¿A qué personas o persona te quisieras parecer? No, pues que a fulanito de tal, o puede ser un santo, tú vas a saber, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Si no hay una persona, ¿cómo te gustaría ser y por qué? ¿Cómo te gustaría, por ejemplo, ser recordado? Hay un ejercicio muy bueno. La lápida de tu tumba, ¿qué te gustaría que le pusieran en la lápida de tu tumba? Espero que no sea como la que les dije, ¿eh? Del flojo, para los que no estuvieran, había un flojo y perezoso, tan perezoso, que cuando se murió pusieron en su lápida, aquí sigue descansando. Yeah. Entonces, eso te puede ayudar, ¿ya? Vas a ver la película de tu vida hasta ahora, vas a sacar una experiencia negativa, especialmente las más fuertes, sacas una experiencia negativa y vas a pensar qué recursos necesitabas para no caer en eso o para haber salido de eso más pronto. Entonces ves, todos estamos en el yo. Ves también tu vida como película, tomas una experiencia negativa, de las más fuertes, y te preguntas qué recursos necesitaba para no haber caído ahí o para salir más rápido de lo que salí. Y la última pregunta con esto del yo es, si supieras con 100% de certeza que las próximas 5 cosas que hagas te saldrán exactamente como quieres, ¿cuáles serían esas 5 cosas que elegirías hacer? Repito, si supieras que va a ser 100% de seguridad que va a pasar así, de certeza, que las próximas 5 cosas que hagas te van a salir exactamente como quieres, ¿cuáles serían esas 5 cosas que elegirías hacer? Vamos al tú real. El tú real. Vas a tomar a alguna persona que te quiere, que tú dices, me consta que me quiere. Puede ser tu mamá, puede ser tu confesor, tu director espiritual, un amigo. Vas a elegir personas que te aman, que te quieren, ¿no? Quizá no perfectas, pero tú sabes, dices, pues esta con todo y todo me quiere, ¿no? Y a estas personas les vas a preguntar esto. ¿Qué capacidades y talentos ves en mí? Pues tomas si tienes 5, entrevistas a los 5. Evidentemente eso no lo vas a hacer ahorita, ¿eh? Pero
¿Qué capacidades y talentos ves en mí? Segunda pregunta, ¿cuáles son los valores más bellos que ves en mí? Una cosa son las capacidades, ¿no? Tú sabes jugar fútbol, tú tienes un tiro de larga distancia, bueno, esas son capacidades. Otra cosa es los valores. ¿Qué valores más bellos ves en mí? Puedes ver muchos, pero ¿cuáles son los valores que más resaltan en mí? Y que te digan. Si te dicen que ninguno, pues ni modo, estás ahí un poco frito en esta parte. ¿Qué posibilidades de desarrollo ves en mí? ¿Qué posibilidades de desarrollo ves en mí? Es decir, ¿tú en qué crees que hasta este momento no estoy desarrollado, pero me podría desarrollar porque me conoces? ¿Qué posibilidades de desarrollo ves en mí? Después le preguntas, ¿qué piensas que puedo llegar a ser? No a hacer, sino a ser. S-E-R. ¿Qué piensas que puedo llegar a ser? Siguiente, ¿cuál sería el símbolo con el que te describirían tu identidad? Eso a veces, pues, en el caso de los hombres nos llevamos pesado, entonces ahí son los apodos, ¿verdad? Que, pues nos ponemos los apodos por algún defecto físico, etcétera. Acá lo que le vas a preguntar, si me pusieras un sobrenombre por lo más bueno que yo tengo, lo más valioso, ¿cómo me pondrías? ¿Cuál sería el símbolo? ¿Verdad? Entonces, y la última, después de escuchar todo lo que te diga esa persona o esas personas, vas a preguntarte, después de escucharlo, ¿cuál sería la decisión que tendría que tomar si lo que me ha dicho es la verdad objetiva? Es como si fuera la voz de Dios, que no es la voz de Dios. Pero acabo de entrevistar a mi mamá y esto me dice qué decisión yo tomaría con todas las respuestas de mi mamá. Entonces eso va ayudando un poquito. Y finalmente el tú virtual. El tú virtual es, bueno, si se fijan, el tú real pues es real. Es tu mamá, es tu confesor, es tu amigo. El tú virtual te vas a imaginar a alguna persona que no te conoce, que simplemente te ha visto, o sea, te pones en los zapatos de X persona y le vas a hacer exactamente las mismas preguntas que al tú real. Evidentemente ahí tú te vas a contestar, pero no vas a contestar de acuerdo a ti, sino de acuerdo a otra persona que te ve de a ti de afuera. ¿Me voy a entender? Es decir, vas a preguntarte a ti mismo las preguntas del tú real, pero no vas a contestar de acuerdo a ti, sino como si fueras otra persona. Te sales de ti mismo y qué opinarías de ti mismo, en cuanto a esas preguntas. Y finalmente Dios. Pasa un poquito a hacer una oración, porque no, aquí no se trata de sugestión como en el tú virtual. En el tú virtual sí te imaginas a una persona, pero acá tú vas a responder en nombre de Dios. Entonces, ¿a qué vas a apelar? Es como si Dios te hablara, pero tú vas a contestar, no, ¿no será que yo en nombre de Dios voy a decir lo que me conviene? No. Por eso, antes ora y pida al Espíritu Santo y pides que se active la gracia del bautismo, ¿verdad? Porque esa es la gracia por la cual Dios santifica tu intelecto, tu voluntad, etc. Entonces tú oras y dices, Señor, quiero preguntarte esto. Y poniéndote en los zapatos de Dios, que evidentemente son muy grandes, pero vas a tratar de responder estas. ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo te mira Dios? Entonces, no cómo te gustaría, no. ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo tú en este momento verdaderamente tú crees que te mira Dios? No lo que dice el catecismo, ¿cómo crees que te mira Dios? ¿Cuál es su opinión de ti? Si ahora le preguntara a Dios qué opina de mí, ¿qué me diría? Conociendo cómo es Él, no cómo eres tú, cómo es Él. ¿Qué pregunta de Dios te incomodaría en este momento? Si se apareciera Dios
y te hiciera una pregunta, ¿qué pregunta no te gustaría que te hicieran? No te gustaría que te hicieran. ¿Cuáles son los talentos que Él te ha dado y hacia dónde te orientan esos talentos? Lo que les acababa de decir. Porque todas estas personas que vas a entrevistar, chance y no ven talentos que tú sabes que tienes. ¿Y quién te los dio? Pues Dios. ¿Ah? ¿Cuáles son los talentos que Él te ha dado y hacia dónde te orientan? ¿Qué te dice ese talento que pudiera hacer en la vida con Él? ¿Qué misión o misiones ya te ha confiado el Señor? ¿Cómo has respondido a ellas? ¿O querrá algo más en ello? Es decir, ¿cuáles ya te ha encargado? Tú ya has tomado ciertas decisiones en la vida, ¿eh? Y muchas seguramente son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles han sido? ¿Cómo has respondido? ¿Y qué pudiera querer Dios más de eso? Evidentemente, todo esto ayuda mucho a hacer lección divina, antes o después. ¿Alguien no sabe lo que es la lección divina? Todos saben lo que es la lección divina, ¿no? Ok, bueno, lo tratamos en el último tema. Listo. Entonces, el ejercicio del enunciado, no se me pasó, no lo puse. Se los digo rapidito. Con toda esta información que van teniendo, van a hacer una frase. Van a hacer una frase. Es importante que no falte una palabra, conjugada en la forma que tú quieras, pero es ser, S-E-R. Yo soy, ta, 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 ta. O si quieres poner yo seré, tal. Entonces, ¿cómo vas a hacer esa frase? De acuerdo a lo que tienes, por ejemplo, el que le decía de Santa Teresita, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Así ya definió. Esa es mi vocación en este caso esencial. Yo seré el amor. Por ejemplo, un director de cine dice, soy un narrador de historias a nivel planetario. Quiero contar historias que ayuden a las personas a crecer. Pero soy un narrador, ya está, soy. ¿no? Por la hermana Glenda, yo soy consolación de Dios. Hablo al corazón de los que sufren, soy. Los elementos que tiene que tener esa frase es, evidentemente, el yo, no te puede faltar, yo, es decir, el sujeto, el verbo. El efecto, es decir, el fruto del verbo. Yo soy consolación para ayudar a los que sufren. Porque si lo dejas en yo soy consolación, pues no sirve. O sea, un verbo es activo, tiene que llegar a un lado. ¿va? Entonces tiene que tener un verbo, tiene que tener un efecto, el fruto, y tiene que tener los beneficiarios. ¿Quiénes se van a beneficiar de lo que tú eres? Yo soy para esto. Ok, vamos a terminar con la oración. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración que escribió Santa Teresa de Ávila. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuyo para ti nací, ¿qué mandas hacer de mí? Tuyo soy, pues me creaste, tuyo, pues me redimiste, tuyo, pues que me sufriste, ¿qué mandas hacer de mí? Tuyo, pues que me llamaste, tuyo, porque me esperaste, tuyo, pues no me perdí. Da riqueza o pobreza, da consuelo o desconsuelo, da alegría o tristeza, dame infierno o dame cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandas hacer de mí? Si quieres, dame oración, si no, dame sequedad, abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandas hacer de mí? Si quieres que esté holgando,
quiero por amor holgar. Si me mandas trabajar, morir quiero trabajando. Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir, ¿qué mandas hacer de mí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.